levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, que el Señor se ha levantado y ha triunfado con poder, mas los justos se alegrarán, cantarán con regocijo, que el Señor se ha levantado y ha triunfado con poder. Levántate, levántate, Señor, que tus enemigos huyan delante de ti. Levántate, levántate, Señor, y que tus enemigos huyan delante de ti. Toda la noche sin parar, Cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey de Israel. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad que Él es el Rey de Israel. Aleluya. Dice por favor que abran sus Biblias en Mateo capítulo 7 versículo 21. El Evangelio según San Mateo capítulo 7 versículo 21. Sí, siéntense por favor. Vamos a leerlo sentados. Mateo capítulo 7 versículo 21. 7. Sí, capítulo 7 versículo 21. Ya. Listo. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando
Le terminó Jesús estas palabras, la gente que le rodeaba se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Tenemos al Señor Jesús como con hablándonos como con una coladera. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, ¿no? Diciendo, o sea, cuando tú tienes una coladera y tú vas a colar, no sé, se me llegan a la mente los nopales. Entonces, tú echas los nopales que recién cocinas y los pones en la coladera y entonces los nopales quedan arriba y lo que no es nopal, cae. Y solamente te quedan los puros nopales. Aquí el Señor Jesús les dice que no todas las personas que le dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Dijo Jesús en otra escritura, esta es la voluntad del Padre, que crean en su Hijo a quien Él envió, que crean en Jesús, que crean que Jesús es el Hijo de Dios, que crean en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación que venía diciendo Jesús, que crean para ser salvos, pero no solamente creer, sino también hacer. O sea, que todo aquel que dice haber creído en Jesús tiene que caminar como Él caminó. Todo aquel que invoca el nombre de Cristo Jesús debe de apartarse de pecado. Todo aquel que corre, decía el apóstol Pablo, de todo se abstiene. Aquellos en verdad que corren en el gimnasio corren por una corona corruptible, pero nosotros corremos por una corona incorruptible, la corona de vida, la corona de justicia. Y dice que corre, debe de correr sin hacer trampas. Porque si haces trampa no vas a ganar, no te van a dar el premio. Y aquí dice el Señor Jesús que no todo aquel que dice ser cristiano va a entrar en el reino de Dios, sino aquel que lo hace, que hace, o sea, no solamente que dice ser cristiano, sino el que vive una vida como cristiano. Dice que muchos vendrán en aquel día y le dirán, no, Señor, nosotros hicimos, o sea, fíjense cómo habla, dice, no todo el que dice, sino el que hace. Y entonces llegan ellos, dice que en aquel día llegarán muchos diciendo, Señor, nosotros hicimos en tu nombre, echamos fuera demonios, pero en tu nombre. Hicimos milagros en tu nombre. Hicimos sanidades, pero en tu nombre. Y dice que les dirá el Señor Jesús en aquel día, apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero entonces, si dice Jesús, no todo el que dice, sino el que hace, entrará en el reino de Dios. Y estos llegarán aquel día y le dirán, Señor, en tu nombre hicimos. Sí, hicieron milagros en mi nombre. Y le dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Ponte un poquito más para acá para que veas de frente. Dice, apartaos de mí, hacedores. O sea, que no solamente hacían los milagros respaldados por Dios, las sanidades en el nombre de Jesús, sino que también cuando salían de la iglesia, cuando salían del entorno cristiano, llevaban una vida diferente al cristianismo. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Este pueblo me sirve, sí, pero también cuando tiene la oportunidad de vivir una vida descarriada, donde la gente no lo conoce, donde va en la escuela, donde va en el trabajo, donde va con sus amigos, allá tiene una vida completamente diferente que ni parece que es cristiano. Entonces, Jesús está hablando de unas personas que sean genuinas dentro del evangelio, que sean cristianos dentro de la iglesia, pero que sean cristianos también en el trabajo, también en la escuela, también en la casa, también con los amigos, donde nadie los ve.
Jesús está hablando de personas genuinas. Un cristiano genuino no es una persona de doble cara, que en la iglesia es uno y en su casa es otro. Jesús está hablando de personas que sean honestas consigo mismo y con Dios, que no sean hipócritas, que tienen una cara aquí y una cara allá. Jesús está hablando de que los que van a entrar al cielo son aquellos cristianos que son realmente cristianos, de tiempo completo, que no son cristianos de la secreta, que no son cristianos de un tiempo sí y un tiempo no, de donde sí me ven sí y donde no me ven no. No solamente aquellas personas que obran los milagros porque quieran poder, porque quieran reconocimiento, porque quieran dinero, porque quieran servirse del pueblo de Dios, sino aquellas personas que obren cristianos porque aman la obra de Dios. Aquellos que sirven a la obra de Dios porque aman a ese Dios. Hoy día es común encontrarnos gente que quiere las bendiciones del pueblo de Dios. Se acerca a la iglesia queriendo una remuneración, queriendo que el pueblo de Dios le ayude. Quieren las bendiciones que el pueblo de Dios ha conseguido, pero no quieren servir y comprometerse honestamente con aquel Dios que le provee al pueblo. Y dice Jesús que en las iglesias habrá gente que va a hacer muchas cosas, pero que tenga una conducta descarriada, donde no está cerca de la iglesia, o una vida secreta. Y con esto también surge la imperatriz de que tú eres cristiano, yo soy cristiano, pero suponiendo que tú eres cristiano y te das cuenta que yo tengo una doble vida, que yo no soy un cristiano genuino y que donde la gente no me conoce, yo tengo una vida diferente. Ah, bueno. Hay personas que toman la decisión de decir, pues mira cómo anda él, mira cómo andan los demás, unos hipócritas. No conviene estar aquí. Error. Porque dice, no todo el que me dice, sino el que hace. La salvación, amados hermanos y familia, es bien personal. Si tú me ves a mí, que yo tengo una conducta libertina o licenciosa o una doble vida, pues exhórtame a tener una buena vida. Pero si yo por algún motivo yo no corrijo mi vida, tu relación es personal con Dios. Y mi relación es personal con Dios. Yo soy responsable de mi vida, pero tú eres responsable de la tuya. O sea, que no porque yo tengo una mala relación con mi Dios, significa que tú tendrás el pretexto o la libertad de hacer también lo que te venga en gana. Al cabo yo soy un hipócrita. No, sino que cada quien personalmente es responsable de su relación con Dios. En las iglesias vas a encontrarte muchas personas que tienen una doble vida o que sí cantan bien bonito en la iglesia, pero que en su vida personal dan mucho que desear. La Biblia dice que cuando nosotros creemos en Jesús, Dios comienza una transformación en nuestras vidas y nos será perfeccionando hasta el día de nuestra muerte, hasta el día que Jesús venga. Eso significa que mientras no venga Jesús, estamos en la casa del jabonero donde el que no cae tropieza. Sin embargo, una cosa es tropezar y caer siendo un cristiano genuino, una persona genuina que se esfuerza, y otra cosa es ser una persona de doble vida, que deliberadamente tiene una conducta licenciosa. Hay una gran diferencia entre el cristiano genuino y entre el cristiano que no es genuino. Hay una gran diferencia entre la espiga de trigo que tú la sacudes ya cosechada y caen las bolitas de trigo. Cuando tú sacudes, zarandeas, a un cristiano genuino va a dar frutos, va a responder. Pero cuando tú zarandeas a una espiga que no es espiga, sino que es cizaña, cuando tú la sangoloteas, no te va a dar ningún fruto. Por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. Anteriormente, antes de tratar ese tema de nunca los conocí, habla Jesús acerca de la cizaña del trigo. La parábola del trigo y la cizaña. Hablando que por sus frutos son conocidos los que realmente son cristianos. Habrá personas que reaccionen
cuando viene la tempestad, por ejemplo, ahorita tenemos la pandemia a todo lo que da, hay muchos muertos y hay personas que están guardando tal vez su conducta, tal vez su fe, pero solamente por pasar la pandemia. Pero tal vez cuando pase la pandemia, vuelvan a tomar su vida deliberada. Y tenemos un ejemplo por allá en Éxodo, capítulo 9. Éxodo 9, capítulo 9, versículo 20. Donde tenemos que dice, de los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir a sus criados y a sus ganados a casa. Cuando llovió fuego mezclado con fuego, granizo mezclado con fuego. Dice la palabra, estaban cayendo las 7 plagas en Egipto. Y una de las plagas que cayó en Egipto fue granizo con fuego. Y cuando cayó granizo con fuego, Moisés se presentó delante de Faraón para decirle que iba a caer otra plaga. Entonces, la plaga que iba a caer era granizo con fuego. Y dice la palabra que sobre el pueblo de Israel, que tenía temor de su Dios, no cayó la plaga. Pero también dice que no solamente dentro del pueblo de Israel, sino también dentro del pueblo de Faraón, aquellos egipcios que tuvieron temor de la palabra de Jehová, viendo lo que ya había pasado anteriormente en las otras plagas anteriores, y que ellos habían pagado las consecuencias como egipcios, pero el pueblo de Israel no las había pagado, no había tenido ningún sufrimiento. Entonces estos dijeron, no, pues esta como las anteriores plagas, pues nos va a causar grandes estragos. Y dice que dentro del pueblo de los egipcios, el que tuvo temor de Dios, guardó su gente y guardó su ganado para que el granizo con fuego no los matara también a ellos. Ellos estaban haciendo obras. Ellos se estaban guardando de las cosas que estaban viniendo, de los juicios de Dios ante el pueblo de Egipto. Pero ellos solamente estaban protegiendo sus pertenencias. Porque después de que esto pasó, ellos seguían siendo egipcios. Y tenían una vida diferente al pueblo de Israel. Hoy en día, el pueblo de Israel, nosotros como cristianos somos el Israel espiritual. Y como el Israel espiritual, nosotros tenemos la sangre de Cristo que nos cubre y que nos limpia de todo pecado, que nos presenta santos, justos y limpios delante de Dios. Pero solamente aquel que es cristiano genuino, aquel que solamente es cristiano de lengua o de labios, pues solamente va a hacer lo necesario para pasarla bien, pero no porque ame a Dios, no porque tenga un compromiso con Dios. ¿Y cómo lo vamos a conocer? Bueno, dentro de las iglesias hay gente que tú la llamas, la motivas a trabajar, la invitas a trabajar, a desempeñarse en algún punto, y te dice, gloria a Dios, amén, sí, y va y lo hace. Pero habrá gente también que tú le invitas a trabajar y que nunca se compromete con Dios. Va a la iglesia, va y viene, oye el sermón, canta, aplaude y danza si tú quieres. Pero nunca se compromete con la obra de Dios. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. No hay una respuesta comprometida de esas personas para con Dios. Y realmente, o están en un proceso de convertirse en cristianos, pero cristianos genuinos. Dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y es importante que tú como cristiano, si tú que me estás oyendo eres un verdadero cristiano, es importante que te comprometas. Porque no solamente es decir y hacer, sino decir y hacer con un corazón recto, con un corazón genuino, con un corazón comprometido con la obra de Dios. Estás como cristiano, eres libre de la condenación del diablo, eres libre del infierno que va a venir, eres libre de los juicios de Dios que van a venir, pero también eres esclavo por amor.
Ya no sirves a Dios para ser salvo, sino porque eres salvo, amas y sirves a Dios. Eso es la vida de un cristiano genuino. La vida de un cristiano que no es genuino, pues es una persona que sí puede decir Dios, Dios, Dios aquí, Dios allá, y puede cantar y puede bailar, pero es importante que seamos genuinos, que no haya hipocresía en nuestro corazón, que no honremos a Dios nada más de labios, sino que nos comprometamos con Dios para servir y participar de una manera genuina, con un amor no fingido dentro de su obra. Y aquel que tiene un amor no fingido es aquel que se preocupa porque la obra siga caminando. Hoy en día la mies es mucha y los obreros son muy pocos. Hay mucha gente que le puede dar vergüenza, inclusive tocar, cantar, alabar. Pero no es una vergüenza. Honestamente no es una vergüenza. Es un privilegio que tú puedas honrar a Dios con tu alabanza, con tu servicio, con lo que haces y que lo hagas con amor. Puede darte vergüenza con la gente tal vez, pero que la vergüenza no te gane. Que sea más grande tu amor por Dios. Puedes sentirte tal vez incapacitado para hacer algunas cosas, pero puedes hacer dentro de tus fuerzas, dentro de tus posibilidades, servir en la obra de Dios. Eso es un cristiano genuino. Un cristiano genuino es cristiano en todo tiempo y en todo momento y entiende que hay que servir, hay que amar y hay que honrar a Dios porque Él se lo merece, porque Él es grande en misericordia y tardo para la ira. Y dice que cuando lleguemos, porque hemos de llegar. Daniel 12:2 dice, he aquí, viene el día en el que muchos de los que deben en el polvo de la tierra serán levantados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice el apóstol Pablo que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, al menos los cristianos. Y también habrá un juicio ante el gran trono blanco, donde dice que los libros fueron abiertos delante del trono blanco, delante de Jehová Dios, que está sentado en el trono blanco. Y las personas fueron juzgadas o serán juzgadas de acuerdo a sus obras. Y dice que hubo otro libro que se abrió, el cual es el libro de la vida. Y todo aquel que no se encontró su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, del libro de la vida de Cristo Jesús, en el libro de la salvación de Cristo Jesús, en el libro de aquellos que han confesado la fe de Cristo Jesús y que dicen y se comportan como que cristianos genuinos, ese libro se va a abrir. Dice que todo aquel que no se encontró su nombre en el libro de la vida del Cordero será arrojado al lago de fuego que arde perpetuamente. Entonces es importante que te definas, que nos definamos si realmente somos cristianos, que tu sí sea sí y que tu no sea no, decía Jesús. Que no esté tu corazón aquí o tu boca aquí, tus labios, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Que no seamos como aquel que va a buscar a Dios de una manera hipócrita, queriendo aparentar lo que no se es, sino que vayamos a buscar a Dios con un corazón genuino, con un corazón recto delante de Dios, con un corazón que ama a Dios y que aprecia y reconoce el sacrificio de Cristo en la cruz como en mi lugar por mis pecados, y que amemos a Dios por lo que Él es, no por lo que Él nos da, aunque Él nos da. Dice en versículo 24, cualquiera pues que me oye estas cosas y las hace, lo compararé a un hombre prudente, y aquel que me oye estas cosas y no las hace, lo compararé a un hombre imprudente. Y da las características del hombre prudente en Cristo Jesús y del hombre imprudente en Cristo Jesús. El hombre prudente en Cristo Jesús edifica una fe genuina. Y esa fe genuina, aunque vengan tempestades, aunque vengan ríos, aunque vengan aguas, aunque vengan costumbres, tendencias de este mundo, aunque las cosas se pongan difíciles, ojos de hormiga, decía uno por ahí, ese hombre seguirá firme en la fe de Cristo Jesús hasta el final. Pero aquel que oye la palabra de Dios y no la pone por obra de una manera genuina, de una manera honesta delante de Dios,
Jesús lo compara a un hombre imprudente que edifica su casa y no le pone cimientos, porque lo edifica sobre la arena, y entonces como no tiene dónde agarrarse firme, que detenga la fe de ese hombre cuando vienen las tempestades, cuando vienen los vientos, cuando vienen las cosas difíciles, se lo lleva la corriente de este mundo, se lo lleva su tempestad, se lo lleva el dolor, se lo lleva la ansiedad, se lo lleva la prueba, se lo lleva la tribulación, y no tiene una fe bien fundamentada, bien cimentada, entonces se regresa al mundo. Es importante que seamos hombres prudentes, que tienen su fe bien cimentada en Cristo Jesús, y que sigamos adelante, hermanos. Es importante que busquemos a Dios mientras pueda ser hallado, pero sobre todo es importante que caminemos con un corazón recto delante de Dios, que nos definamos como cristianos, que cuando llegue aquel día en el que hemos de presentarnos delante de Dios, podamos decir a nuestro nombre, responder a nuestro nombre, como decía el cantante Marino: cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. La pregunta es, ¿quieres tú que cuando allá se pase lista, a tu nombre tú feliz responda? ¿Quieres que cuando allá se pase lista tú respondas avergonzado porque no está tu nombre escrito en el libro de la vida? Es importante recapacitar hoy en día y caminar como cristianos. Yo creo que nos conviene, porque a Dios no le hacemos ningún favor, nos conviene caminar con Dios de una manera genuina, porque de nada te sirve, de nada me serviría a mí decirme cristiano, decir y hacer, si mi fe no es genuina. No tengo mi salvación, no tengo nada. Entonces es importante tener nuestra fe bien fundada en Cristo Jesús y nuestro caminar recto y honesto con Dios, porque entonces cuando tú eres honesto, edificas sobre la piedra que es Cristo Jesús. Cuando tú eres honesto, edificas firme, y Dios te dice que eres un hombre prudente, y también tu nombre se escribe en el libro de la vida, y tu nombre nunca se borrará del libro de la vida, porque tú eres honesto, porque tú eres genuino, porque delante de Dios estarás firme aunque venga la prueba, la tribulación, la angustia, la tempestad, y entonces a tu nombre feliz responderás cuando allá se pase lista. Dios te bendiga.